Para dar un poquito de trasfondo, para no entrar dentro de las iglesias que antes habíamos mencionado, vale la pena resaltar que esta iglesia salió de Sardis, así como Sardis salió de Tiatira. Dentro de Sardis hubo un movimiento, dentro de Sardis hubo una inclinación hacia algo que los miembros de la iglesia vieron que no era bueno y decidieron tomar una postura, decidieron tomar una inclinación, decidieron levantarse y presentarse como la verdadera iglesia. De ahí sale, de este periodo de iglesia, sale una iglesia poderosa, sale la iglesia de la Reforma. Estamos hablando del 1750. Sale de ahí una iglesia que nace prácticamente de las cenizas de lo que dejó Sardis, de la mezcla que Sardis tuvo con el estado Sardis, Tiatira. Acuérdense que Pérgamo, Tiatira sale de Pérgamo, ¿ok? Sardis sale de Tiatira. Entonces ahora aquí vemos un contraste y vemos cómo viene Filadelfia y sale de una iglesia que era producto de algo totalmente distorsionado. No había fundamento en Sardis. Sardis se había inclinado hacia unas obras completamente paganas y no tenía ningún tipo de pudor, si se puede utilizar la palabra. No tenía la fuerza, no tenía la espiritualidad, no tenía un fundamento, había abandonado el fundamento. Saludamos a todos los que nos están saludando. No tenía el fundamento. Ahora encontramos esta iglesia, Filadelfia, una ciudad próspera, una ciudad que tenía un vaso de servicio esencial, tenía unas áreas únicas como ciudad. Era una ciudad que valía la pena estar allí. Era una ciudad prominente, era una ciudad que tenía estructura, era una ciudad que también tenía conocimiento, era una ciudad que también tenía reconocimiento. En sí, Dios decide empujar a estos hombres a levantar una iglesia en Filadelfia. ¿Y qué clase de iglesia se levantó allí en Filadelfia? Se levantó una iglesia poderosa, una iglesia que a pesar de salir de Sardis la levantaron hombres rectos y que supieron mantener la doctrina y supieron mantenerse firmes en un mundo cambiante, en un mundo donde la inmoralidad era la orden del día, donde la desfachatez, la gente idólatras, gente que tenía un sinnúmero de trasfondos diversos, se levantaron a través de la iglesia de Sardis. Ahora viene Filadelfia, le toca a Filadelfia. Dios viene y le va a enviar a Filadelfia un mensaje. Dios le envía un mensaje a Filadelfia. Y en Filadelfia Dios pone la marca y Dios pone el plan y pone el sello. Cuando Dios pone este sello en Filadelfia, me gusta porque Dios desde que comienza a hablarle a la iglesia, le habla sobre puertas, le habla sobre llaves, le habla sobre llaves de autoridad, le habla sobre momentos oficiales, le habla sobre gobiernos, le habla cómo es que gobierna el pueblo de Dios, le habla cómo es que Dios quiere que el pueblo camine, que el pueblo marche. Y así Dios le va dando a Filadelfia una clase de cómo Él desea y permite que la iglesia se estructure y se levante. De ahí salen unos hombres poderosos. Y ahí es donde yo me quiero situar en esta hora. Quiero situarme en la parte donde el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres. Volvemos a la base fundamental de la escritura a estas iglesias. Dios le escribe a estas iglesias. Dios le dice a estas iglesias, a cada una de ellas: yo conozco tus obras, sé dónde estás. Dios conocía la vida espiritual de la iglesia, Dios conocía la vida física de la iglesia, Dios conocía la vida espiritual sobre todo, y Dios conocía que esta iglesia tiene un potencial terrible. Amén, hermana Mayra. Vengan un momentito. Dios sabía, y perdonen,
Dios sabía la condición de esta iglesia. Dios conocía que esta iglesia tenía un potencial tremendo. Y era difícil ver una iglesia con tanto potencial perseverar dentro de un ambiente social tan tenso, fuerte. Hoy en día vemos que Dios nos está permitiendo a la iglesia levantarse dentro de una sociedad que nos hace resistencia, que nos hace violencia, que las estructuras que se están tratando de levantar hoy en día son las estructuras difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que está luchando en contra de todo lo que... Por ahí tengo a Pepper, disculpen. Amén. La iglesia está luchando con unas estructuras fuertes, con una resistencia tremenda. Le están haciendo resistencia en el gobierno, le están haciendo resistencia en la sociedad, le están haciendo resistencia las organizaciones que se levantan, que odian el cristianismo, que odian a los evangélicos, que odian a los protestantes. Ese tipo de resistencia era el que tenía, el que estaba sufriendo Filadelfia. Filadelfia era una iglesia que estaba en una lucha terrible por mantener su fidelidad en un mundo que estaba cambiando, en un mundo adverso. Ya para el tiempo de Filadelfia, el reinado de Sardi, voy a utilizar este término para que usted me entienda, el reinado de Sardi había durado prácticamente 1200 años. Imagínense una iglesia con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza. Amén. Una iglesia que no tenía ningún tipo de estructura fundamental, la cual los apóstoles y profetas habían dado y enseñado, reinado por 1200 años. Es más importante todavía observar que dentro del reinado de Sardi se mantuvieron personas íntegras, a pesar de que habían tantas oportunidades para hacerle infiel a Dios. Por eso es que Dios ama a esta iglesia, porque en medio de las tentaciones, en medio de todo lo que esta iglesia podía soportar, también tuvo que soportar a cristianos y personas que habían amado el evangelio o habían tenido que ver algo con el evangelio, pero hicieron alianzas con el mundo, con el Estado. Y ahora Sardi se encuentra reinando, amén, se encuentra dentro de toda el reinado eclesiástico. La iglesia de Roma coge un poder terrible. La iglesia de Roma coge autoridad. Amén, qué bueno, nos alegramos de los hermanos que nos están escuchando y que están trabajando. Un abrazo. La iglesia toma popularidad, se establece el papado, se establece todo aquello que tiene que ver con el crédito de la iglesia grande allá en Roma. Y dentro de esa persecución y dentro de esa fortaleza y de esa fuerza que hacen, se tiene que levantar una iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que permanece fiel en medio de un mundo infiel. Y ahí es donde yo me quiero situar. Yo quiero situarme donde Dios le dice a su iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Yo quiero que usted entienda esto, que las obras de Filadelfia eran evidentes ante el Señor. Eran tan evidentes al Señor porque no solamente eran de apariencia, amén, no eran de apariencia externa, amén, eran tan fervientes al Señor que eran también por su valor interno. Filadelfia tenía un conocimiento íntimo de lo que era Dios, y en la omnisciencia de Dios, Dios tenía un conocimiento íntimo de su iglesia. Porque si hay algo que Dios conoce bien de nosotros, es que Dios conoce de nosotros, la iglesia, todo. Dios entiende nuestro pesar, Dios entiende nuestra salida, nuestra entrada. Dios conoce todo de nuestra iglesia. Hago hincapié en esto porque durante los otros estudios los estuve mencionando también. Estuve mencionando que Dios conoce todo de la iglesia. Y a la iglesia de Filadelfia, Dios le dice: yo conozco tus obras. Tu conocimiento hacia mí es profundo. Mi conocimiento hacia ti también es profundo. Qué bueno es cuando se tiene un conocimiento profundo de Dios. Qué bueno cuando se conoce a Dios de verdad.
Cuando uno logra introducirse y adquirir la mente de Cristo, el conocimiento de Dios. Es impresionante las cosas que se pueden alcanzar cuando una iglesia llega al conocimiento de Dios. Porque es bueno que la iglesia, que es bueno que Dios conozca a la iglesia. Pero, amén, dice la Biblia que Dios conocía las obras de Filadelfia. Pero es bueno también nosotros conocer el pensamiento de Dios, conocer lo más profundo de Dios, conocer la profundidad que lleva a la relación con Dios. Dios establece relaciones a través del conocimiento del hombre. Cuando el hombre, la Biblia dice que es falto de conocimiento, sus obras son faltas delante de Dios. A medida que el hombre va conociendo a Dios, va entrando en una relación con Dios, la cual le permite al hombre conocer cosas que Dios le tiene guardadas a aquellos que desean el conocimiento de Dios. Acuérdense que conocimiento, sabiduría, inteligencia, amén, están mezcladas todas, pero no son todas las mismas. Yo puedo conocer gente inteligente, pero faltos de conocimiento. Y puedo conocer gente con conocimiento que carece de inteligencia. A esta iglesia Dios le dice: yo conozco tus obras. Es importante entender que la palabra conozco significa que no hay nada oculto que Filadelfia haga que Dios no conozca. Dios conoce todas las cosas. Es bueno que Dios entienda, que bueno de parte de Dios que Él entienda que nosotros como iglesia necesitamos saber que Dios conoce todo lo nuestro. A veces nosotros pensamos y decimos: Dios no conoce esta área mía. ¿Se habrá olvidado Dios de esto? ¿Acaso Dios no tendrá recuerdo de todo esto? ¿Acaso Dios no conoce las persecuciones que en mi vida? ¿Acaso Dios no conoce los tropiezos que he tenido? Pues en esta noche Dios te dice: yo conozco tus obras. Y yo quiero que usted entienda, este peso. Cuando Dios le dice: yo conozco tus obras, Dios le está diciendo a esta iglesia: en el conocimiento que tú tienes hacia mí, me permites conocerte a ti como iglesia. Y yo te permito conocerme como Dios. Es una iglesia que tiene frutos. Es una iglesia, amén, que tiene conocimiento íntimo. Escriba por ahí: conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. El conocimiento íntimo te permite ver cosas que los de afuera no ven. Solamente la intimidad con Dios, amén, es donde se revela algo que los ojos de afuera no ven. Cuando los ojos de afuera solamente ven lo exterior, lo interior, lo profundo, lo de Dios es lo único que se ve. ¿Me está entendiendo? De ahí es donde el hombre entra. Ahí es donde Dios entra. Conocimiento íntimo. Ahí es donde Dios le permite entender a la iglesia. En el conocimiento íntimo hay relación. En el conocimiento íntimo hay desprendimiento. Por eso es que Cristo quería que nosotros adquiriéramos el conocimiento de Él, entendiéramos ese conocimiento profundo para poder entender lo sobrenatural. La mayoría de gente que cuestiona a Dios es porque no tienen conocimiento profundo de Él, conocimiento íntimo. Lo sobrenatural de Dios, que lo vamos a ver ya mismo, se manifiesta y se da a entender a aquellos que tienen conocimiento íntimo. Conocimiento íntimo. La mayoría de las veces que el Señor le hablaba a los discípulos y les decía a los discípulos: hombres de poca fe, le estaba dando a entender hombres de poco conocimiento íntimo. Le estaba diciendo: su conocimiento no es profundo, porque si su conocimiento fuera profundo, ustedes entenderían las cosas profundas. Los discípulos a cada rato hablaban sobre esto. El Señor les hablaba y los discípulos le decían: maestro, ¿por qué tú siempre hablas en parábolas? Porque si hablas en parábolas ellos no entienden. Él le quería decir a ellos, Él le dijo a ellos: esto que yo os hablo, amén, se lo he revelado a vosotros, mas de ellos es escondido. O sea, Dios le estaba diciendo: a ellos no les voy a permitir conocer lo íntimo. A ustedes les voy a permitir conocer
lo íntimo. Les voy a dar conocimiento profundo para que entiendan a Dios, para que comprendan a Dios, para que ustedes vean cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios fabrica todas las cosas, cómo es que Dios, por senderos que parecen turbios, Dios los endereza, por caminos que parecen curveados, Dios trabaja para sacar resultados. ¿Usted me está entendiendo? Son la mayoría de nosotros que hoy en día estamos peleando con el conocimiento, que queremos entender tanto a Dios. Amén. Dios te dice en esta hora, trata de buscar conocimiento íntimo. Trata de entrar, de ir de lleno a la palabra. Trata de escudriñar mi escritura. Trata de ser fiel para que tú entiendas cómo es que yo trabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente tratará de entender esto, pero no podrán, porque a ustedes les ha sido revelado. ¿Ustedes me entienden, hermano? Partiendo de aquí y dando aleluya, y dando en esta noche algo tan poderoso como es esta iglesia, quiero que usted entienda algo. Quiero detenerme por un momentito ya me detuve en el conocimiento profundo, en el conocimiento íntimo. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Para poder detenernos ahí y para poder entender esto, tenemos que saber, amén, que cuando Dios dice yo conozco tus obras, le está diciendo el Señor, yo conozco tu trabajo. Yo conozco tus obras físicas, sociales, y conozco los frutos espirituales y agradables. Dios le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras. En ningún momento, Dios le bendiga, amén, Pastor Elvin, Dios te bendiga. En ningún momento Dios le está diciendo a la iglesia, te vas a salvar por las obras. Ya que las obras no eran para salvarse, pero las hacían porque eran salvos. Se lo voy a repetir otra vez. Cuando las obras que hacía la iglesia de Filadelfia no las hacía para salvarse, ellos hacían las obras porque eran salvos. Eso quiere decir que la iglesia de Filadelfia, cuando Dios le dice yo conozco tus obras, Dios conoce el origen de las obras sociales que ellos hacían y conoce que hacían las obras porque eran salvos. La salvación de esta iglesia y el agradecimiento profundo que esta iglesia tenía era tan grande que hacían obras no para salvarse, sino porque eran salvos. No sé si me entendieron. Nosotros no hacemos obras para salvarnos porque las obras no salvan. Nosotros, amén, porque somos salvos, por eso hacemos obras. Cuando Dios le habla a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras, Dios le está diciendo a esta iglesia, sé las obras que hace, sé que no las haces para vanagloria, sé que las haces porque eres salvo y te nace de ti hacer las obras. Esta iglesia no hacía obras para salvarse, sino que hacía las obras porque era salvo. Toda la iglesia, todo aquel que quiera hacer obras de salvación, primero tiene que sentir la salvación y experimentarla para después hacer obras. Por eso es que usted no puede ponerse ni entender ni quedarse, no sé ni qué decir la palabra, tantas palabras que a veces tengo que no me salen. Mire, usted no puede sorprenderse por las obras que haga la gente si su fin es vanagloriarse. Usted tiene que sorprenderse por aquellos que sienten salvación, y por la salvación que sienten es que hacen las obras. Cuando Dios le habla a esta iglesia, le está diciendo, a pesar de que tú eres una iglesia que necesitas tanto porque dices que eres débil, estás haciendo unas obras de gigante. Porque la salvación que tienes dentro de ti es tan poderosa y el Espíritu es tan poderoso que te impulsa a hacerlas aunque no tengas recursos. Por eso es que esta iglesia, aunque no tenía recursos, porque le había explicado que había sido atacada de diferentes sitios, aunque esta iglesia no tenía muchos recursos, era una iglesia grande en obras,
Era una iglesia grande en obras. ¿Y sabe por qué era una iglesia grande en obras? Porque ellos sentían la salvación, sentían la empatía de aquel que estaba necesitado y se montaban la mochila encima, caminaban 4 horas, amén, para llegar a un lugar. Allí le daban un bocado de pan a alguien, salían de ahí y nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía, nadie hablaba de eso. ¿Y sabe por qué nadie hablaba de eso? Porque las obras que hacían no eran para vanagloriarse. Las obras que hacían eran para la gloria del Señor. Y como la gloria del Señor se revela a los hombres humildes, todo aquello que tú hagas en secreto, Dios te recompensará en público. Amén, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Ahora, esta iglesia no hacía obras para salvarse, las hacía porque era salva. Mi alma te adora, Dios. Yo necesito que la iglesia de Youngstown, la amada Lily Youngstown, amén, se nutra de esto. Que la amada Lily Youngstown entienda, amén, este fundamento, amén, básico, simple, pero que es de gran fortaleza para todo aquel que lo escucha. Amén. La base de la bendición está ahí. La base de la bendición está en la iglesia de Filadelfia. Como Dios le dice primero a esta iglesia, le dice: yo conozco, o sea, en el conocimiento íntimo que tú y yo tenemos, yo sé lo que tú haces. En el conocimiento íntimo. Sí, porque el conocimiento íntimo que tú tienes con Dios revela a Dios verdaderamente quién tú eres. Revela a Dios de dónde tú vienes, hacia dónde vienes y hacia dónde vas. Por eso es que esta iglesia necesitaba ser reafirmada con Dios. Necesitaba entender por Dios. Necesitaba ser reafirmada por Dios. Necesitaba entender que estaba haciendo las cosas bien. Que tenía poca fuerza, como vamos a ver más adelante. Pero Dios le dice: estás para adelante. Eres tremenda como iglesia. Por eso es que usted tiene que hacer las cosas y no decirle nada a nadie. Por eso es que usted tiene que evolucionar en las obras. Pero no hacer las obras porque usted piensa que se va a salvar por hacerlas. Sino usted las hace para que glorifiquen a Dios. El Señor se gozaba con todo lo que tenía Filadelfia. Y yo quiero decirle una cosa: en nuestra iglesia, las iglesias no son perfectas. En nuestras iglesias hay de todo hoy en día. Amén. Hay aquellos que hablan de más, hay aquellos que hablan de menos, hay aquellos que todavía son sensuales, hay aquellos que todavía les gusta el mundo. Hay un cóctel de gente metido dentro de nuestra iglesia. Pero dentro de esa iglesia hay gente fiel que todavía se mantienen sirviéndole a Dios, que hacen la obra por amor a Dios, que hacen la obra porque aman a Dios, que trabajan para la obra. Esta iglesia trabajaba para Filadelfia. Esta iglesia amaba Filadelfia. Esta iglesia amaba la ciudad de Filadelfia. Y esta gente dentro de la iglesia entendían que Dios tenía algo grande y que lo que Dios tenía para ellos no era aquí en la tierra. Cuando la iglesia entienda que nuestra recompensa viene del cielo, las obras para ser vistos por los hombres disminuyen. Cuando, aleluya, disminuyen, amén, no se exponen tan fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia entiende que lo que está haciendo para Dios es para Dios y es para su gloria. La iglesia tiene que entender que cuando nosotros, Dios nos pone en ese plantel y nos expone ante una sociedad, ante un grupo de personas las cuales estarán juzgándonos por lo que hacemos más por lo que somos. Entonces Dios tiene que mostrarle respaldo de Él a la iglesia y a nosotros como pueblo antes de cualquier otra persona. Por eso es que Dios ahora defiende a su iglesia. Por eso es que Dios dejó establecido: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué lo dejó establecido? ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia de este tiempo, que está esperando el rapto, amén, anunciara el rapto de la iglesia, anunciara la palabra profética, anunciaran el don, el plan de Dios, la iglesia sabía que iba a recibir persecución, que iba a recibir golpes de todos lados, que iba a ser violentada, que iba a ser tratada de ser engañada, pero tenía que resistir, Dios se gozaba grandemente de todo lo que la iglesia hacía. ¿Y sabe por qué? Porque lo hacía para glorificar a Dios. Lo hacía para glorificar a Dios.
Cuando la iglesia hace las cosas para glorificar a Dios, Dios se agrada de todo eso. Dios se agrada de lo que hacen, Dios se agrada de la entrada, Dios se agrada de la salida. Cuando la iglesia lo hace para glorificar a Dios, todo le obra para bien. Por eso es que la iglesia de Filadelfia, Dios la sitúa, Dios la establece, Dios la pone en un sitiar, amén, que otras iglesias no están. No están otras iglesias. No estaba Sardis, no estaba Pérgamo, no estaba Tiatira. Ninguna estaba. La única que estaba en el sitial de Filadelfia era Esmirna, porque había pasado lo mismo. Amén. Era una iglesia que había sido golpeada de lado a lado y había mantenido la fidelidad a Dios. Y cuando uno mantiene la fidelidad a Dios, no importa lo que nadie diga, no importa lo que suceda, no importa lo que pueda llegar a nuestra vida, Dios establece una relación contigo y honra a los que le honran. Bendito sea Dios. En Filadelfia no había otro propósito. En Filadelfia no había otro propósito. En Filadelfia solamente había un propósito, y era que el nombre de Cristo fuera engrandecido. Por eso es que Dios honra a esta iglesia, porque esta iglesia hablaba de Cristo, caminaba con Cristo, entraba y salía con Cristo, olía a Cristo, hablaba lo de Cristo, y como hacía todo lo de Cristo, Dios recompensó su fidelidad. Aleluya. Dios galardona, Dios va a galardonar, Dios va a dar. Dios muestra a esta iglesia, Dios le muestra a esta iglesia cosas que a ningún otro le muestran. Dios sitúa, amén, a esta iglesia, amén. Por eso es que nosotros hoy en día estamos viendo y observando gente, amén, que no tienen ningún tipo de responsabilidad ante la fidelidad con Dios. Que para ellos es lo mismo entrar y salir, que para ellos es lo mismo subir y bajar, que ellos no tienen ningún tipo de medida, que se lanzan a la aventura, se lanzan a cualquier tipo de aventura sin conocer a Dios, sin orarle a Dios, sin pedirle dirección a Dios. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que establecía su relación con Dios en base a la obediencia. Una iglesia que establecía su relación con Dios en base a la fidelidad. Si lo que yo hago es para no serle fiel a Dios, mejor no lo hago. Si lo que yo hablo va a ofender a Dios, mejor no lo hablo. Si lo que yo pienso va a ofender a Dios, mejor no lo pienso. Si esta relación que yo tengo con esta persona va a dañar mi relación con Dios, pues tenemos que romper la relación. Tenemos que romper los lazos de amistad. Dios le exigió a Filadelfia, hay algo que yo te voy a decir más adelante. Dios le exigió a Filadelfia romper lazos con todos aquellos representantes de Sardis que no tuvieran los mismos fundamentos que ellos tenían. Oh, bendita sea la misericordia del Señor. A esta iglesia Dios le habla tan lindo y tan poderoso. Le dice, a la vez te hablo, te enseño. Y le dice, y voy a poner delante de ti una puerta, la que nadie puede cerrar. Mucha gente va a malinterpretar esto. Mucha gente piensa que esto es una puerta hacia la prosperidad, que esto es una puerta hacia todo aquello que venga a través de esfuerzos humanos. Y la puerta que se abre aquí es la puerta de predicar el evangelio. Yo no sé si usted me entendió en esta hora. Dios no le abrió una puerta a la iglesia de Filadelfia para que la iglesia de Filadelfia predicara la prosperidad. Dios no le abrió una puerta a la iglesia de Filadelfia para que la iglesia de Filadelfia predicara no salvo, siempre salvo. Dios le abrió la puerta a Filadelfia, que se llama la puerta del evangelio, de la prédica del evangelio, amén, de la enseñanza del evangelio, de que Dios, amén, la puerta del evangelio no iba a poder tener nadie que la cerrara. Al evangelio nadie lo iba a detener. Y esta iglesia, que era la iglesia fiel, por eso es que todavía hay una iglesia que se mantiene fiel predicando la verdad. Si no fuera porque esa puerta está abierta, y por más que los diablos traten de cerrarla, y por más que todos estos todas estas personas y todos estos herejes que han abandonado la sana doctrina y que se han ido detrás de doctrinas de demonios hubiesen permitido cerrarnos y callarnos la boca, esos fundamentalistas, eso nos dicen de todo menos lo verdadero. Pero está bien, porque más adelante la Biblia dice a esta misma iglesia que se llaman ser judíos y no lo son. Nosotros,
Amén. Tenemos una puerta abierta delante de nosotros. Tenemos una puerta abierta, expandida. Y el Señor dijo, nadie la puede cerrar. Por eso es que nosotros estamos empoderados del Espíritu Santo. Tenemos la gracia, el poder, la misericordia de Dios. Tenemos que entender que Dios nos ha abierto a nosotros algo único para predicar la verdad del Evangelio. Esta verdad nunca va a dejar de predicarse. Esta verdad siempre se va a tener que predicar. La trataron de callar hace 2000 años atrás. La trataron de callar hace 1500 años atrás. La trataron de callar hace 1000 años atrás. La trataron de callar hace 500 años atrás. La trataron de callar hace 100 años atrás. Ayer la trataron de callar. Trataron de cerrar la puerta, pero la puerta del Evangelio no se va a cerrar. ¿Y sabe por qué no se va a cerrar? Porque Gamaliel le dijo a los fariseos, ustedes están peleando con estos hombres y cuidado que no estén peleando con Dios. Esa misma iglesia es la que está aquí hoy en día, la iglesia de Filadelfia. La expresión utilizada por el Señor a la iglesia de Filadelfia, amén, he puesto delante de ti un regalo, un don. Oh, mi alma te adora. Dios le dice a esta iglesia, he puesto delante de ti un regalo, un don permanente que nadie va a quitar. Dios bendiga a los que permanecen en Filadelfia. Dios bendiga a los que permanecen dentro de la relación de fidelidad. Mientras la iglesia se mantenga fiel, nadie puede cerrarle las puertas. Mientras nadie puede quitarla. O sea, Dios le está diciendo a esta iglesia, he puesto delante de ti un don. He puesto delante de ti un regalo y tiene permanencia. Nadie tiene la autoridad de cerrarla. Oh, mi alma te adora, Dios. Nadie. Puedes confiar. O sea, estas palabras de nadie. Estas palabras de nadie le dan una seguridad a la iglesia de que ninguna persona que trate de cerrar esta puerta va a poder. Nadie. Esto estimula la confianza. Por eso es que usted tiene que entender que Dios está siempre por delante de cualquier cosa que los hombres puedan decir. A esta iglesia, Dios le digo, pongo delante de ti una puerta abierta. Más adelante te voy a llevar a esto. Una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Nadie. Y cuando digo nadie, Dios le está diciendo, te estoy dando la confianza completa de que el Espíritu Santo te va a llevar por todo este proceso y nadie te va a cerrar la puerta. Oh, mi alma te adora, Dios mío. La expresión es, acuérdese que el don, hay iglesias que tienen dones. Usted dirá, pastor, yo quiero explicar esto porque es que si no lo explico usted a lo mejor no lo entiende. Yo quiero explicar esto. Yo quiero explicar que no es que Dios tenga favoritismo. Porque hay personas que dicen, Dios no es favorito, Dios no tiene favoritismo. Y es verdad, el apóstol dijo que Dios no hace excepción de personas. Dios mira a todo el mundo igual. ¿Verdad que sí? Pero Dios da atributos. Amén. Dios da enseñanza, Dios da capacidad. Y Dios pone fuerza y voluntad en la iglesia para trabajar a través de la obra, para hacer la obra del Señor. Ahora Dios no es que tenga algo especial con Filadelfia o que la dé de una forma o la vea de una forma donde hace excepción de personas, pero le está recompensando su fidelidad. Y como Dios honra a los que le honran, Dios tiene por naturaleza divina, amén, tiene que honrar a la iglesia que le honra. A la iglesia que está envuelta en las obras de Dios. A la iglesia que está envuelta en el amor. La iglesia que está envuelta dentro de toda la dinámica que requiere el reino. Y si usted es parte de esa iglesia, usted prosperará. Si usted es parte de esa iglesia, usted crecerá. Amén. Escúcheme bien para que usted vea. Podríamos decir que esta frase es una declaración para destacar a Filadelfia como iglesia. Una iglesia que Dios le tiene oportunidades abiertas delante de ella. Oportunidades. Por eso es que, aleluya, por eso es que a la iglesia, a la verdadera iglesia, Dios les está abriendo oportunidades en medio de lugares donde no hay oportunidades para otros.
Dios no puede cambiar su palabra. Por eso es que hay personas que ahora mismo están adquiriendo unos beneficios del reino, están adquiriendo unos beneficios de Dios, y Dios le está abriendo los caminos, y Dios le está abriendo pasos, y la gente dirá, pero ¿y esto de dónde salió? Fácil. Eso se llama favor de Dios, eso se llama gracia del Señor, eso se llama la mano de Dios moviéndose a tu favor. Y como la mano de Dios se mueve a tu favor, por eso es que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia se movía en el favor de Dios. La iglesia se movía, la iglesia de Filadelfia se movía en el favor de Dios. Amén. No tenía el favor de la ciudad de Filadelfia, pero tenía el favor de Dios. Entonces, la iglesia de Filadelfia le habían cerrado puertas. La iglesia de Filadelfia estaba perseverando en ambiente hostil. ¿Te atreves tú a perseverar y a mantener tu fe en un ambiente hostil? ¿Te atreves tú a mantener tu fe en un ambiente donde se hace difícil perseverar? Por eso es que hoy en día hay muchas personas que se nos está haciendo duro esta batalla. Esto de perseverar y de mantenerse. Los nuevos convertidos que me están viendo, tienes que mantenerse, tienes que perseverar. Perseverar en la fe, perseverar en la fidelidad. Amén. ¿Te atreves? ¿Cuántos están perseverando en un ambiente hostil? Y yo no me refiero a las pruebas que puedas tener en la iglesia. Yo me refiero a las fuerzas que Satanás hace, a las luchas que el diablo hace todos los días para que tú no te salves, para que tú te apartes del camino de Dios, para que las fuerzas se te vayan, para que a veces digas, no puedo más, no aguanto más, ya no sé qué más hacer. Entonces Dios te dice, voy a poner delante de ti una puerta abierta. Voy a poner delante de ti algo abierto que soy yo, que viene de mí, y nadie lo podrá cerrar. Ese nadie significa confianza, seguridad. Ahora Dios le dice aún más allá. Amén. Dios le dice, las obras, escúcheme bien. Dios le dice, las obras. Escúcheme bien para que usted vea, porque esta es la parte esencial de aquí. Las obras que haces porque eres salva te abren la puerta que nadie cierra. O sea, las obras, escúcheme bien, si usted hace obras para que el hombre lo vea, las puertas se cierran. Se abrirán las de los hombres, pero las de Dios se cierran. Ahora, a esta iglesia, Dios le dijo, las obras que tú haces porque eres salvo son las que te abren la puerta para poder resistir toda la violencia que el enemigo pueda traer. ¿Me entendieron? La iglesia tiene que resistir. La iglesia tiene que resistir. Yo te digo. Sí, y te voy a decir un poquito más. Cuando tú entras por esta puerta y cuando tú entiendes el compromiso que tienes con aquel que te abrió la puerta se va a abrir y se van a abrir oportunidades para tú demostrar tu fidelidad. Y la fidelidad no se demuestra, amén, cuando estamos con gente. La fidelidad primeramente se demuestra cuando estoy solo. Cuán íntegro yo soy y cuán fiel le soy a Dios. El detalle característico del título que presenta esta iglesia es que Él lleva las llaves en la mano, que Él abre y ninguno cierra. El que abre y cierra la puerta tiene en la mano, y le dijo a esta iglesia, tengo delante de ti algo que nadie puede cerrar. Perseverando fielmente en tiempo hostil. Amén. Habían ganado el don de Dios, habían ganado el regalo. Pues hasta el día de hoy, estamos hablando del día de hoy, existe una ciudad que se llama Filadelfia. No es la de aquí, amén, de los Estados Unidos, sino que donde esta iglesia militó. Todavía en este tiempo, allá en Asia Menor, todavía hay una iglesia que está ahí, que está resistiendo, que es pequeña, pero sirve de ejemplo para nosotros que estamos aquí, que entendamos que la fidelidad a Dios tiene su recompensa. La relación que Dios tiene contigo, de conocimiento, de profundidad, de empatía que tú tengas hacia los demás, eso es lo que Dios resalta en ti. Por eso es que Dios le habla a esta iglesia tan categóricamente. Dios le dice, la fidelidad sobre todo, iglesia. La fidelidad te abre puertas.
La fidelidad te mantiene íntegro. La fidelidad te mantiene con la mente tranquila, con el corazón despacito, con el latir y con el pulso regulado. ¿Por qué? Porque cuando tú le eres fiel a Dios, Dios se encarga de poner todo en orden. Acuérdense que esta puerta fue abierta para predicar el evangelio. Dios bendiga, amén. Reverendo Ángel Agosto. Esta puerta fue abierta para predicar el evangelio, no para vanagloria de los hombres. Esta puerta fue abierta para que el evangelio se predicara fuertemente. Como vemos en las otras ciudades, Filadelfia tenía la responsabilidad de mantener la puerta abierta de la prédica, la puerta abierta de la enseñanza, la puerta abierta de una actitud que entendiera los que la estaban viendo, que esta iglesia no era para jugar. Es interesante ver cómo el Señor tiene la potestad de poner frente a nosotros las oportunidades necesarias para que podamos tener victoria en nuestra vida. Te lo voy a repetir otra vez. Dios pone las puertas delante de nosotros y las abre para poder tener una vida victoriosa, pero está en nosotros aprovecharla. No le eches la culpa a Dios porque no has aprovechado algo que Dios te dio. No le eches la culpa a Dios por no aprovechar una puerta que se te abrió. No le eches la culpa a Dios por no tener el conocimiento de ver lo que Dios está poniendo delante de ti. Dios le habla a esta iglesia y le dice: aprovecha lo que yo pongo delante de ti y no lo desprecies. Aprovecha el momento. Dios le dice a esta iglesia algo tan lindo. Dios le dice a esta iglesia algo tan hermoso. Le dice: porque aunque tienes poca fuerza, Filadelfia tenía delante de ella una voluntad tan grande y una oportunidad tan grande de hacer la voluntad del Señor, valga la redundancia, que cuando llegó el momento de ejecutarla, ellos no eran muchos, pero parecían un gran ejército. Por eso es que yo digo que Dios bendiga a esos grupos pequeños de iglesia que todavía se mantienen ahí. Esos pastores que todavía están manteniendo, amén, y predicando la palabra del Señor. Que mantienen el rebaño santo. Que mantienen la iglesia, que le predican la palabra. Que no importa el número que haya. No importa si tienes 200 o 300 o si tienes 20. Aquí lo importante es mantener la puerta abierta. Que el evangelio sea predicado. Y a través del evangelio tu fidelidad a Dios es aún más grande. Aleluya. Yo no sé si usted entendió eso. ¿Usted lo entendió, hermano? Escúchame bien para que usted vea. Aunque tienes poca fuerza, diga el débil, fuerte soy. Esa gente que está ahí pasando. Sí, usted dirá: pastor, ¿y por qué usted saca esto de lo escatológico y lo aplica a la iglesia de hoy en día? No, se lo voy a dejar a aquellos que están muertos. ¿A quién lo vamos a aplicar? Se lo tenemos que aplicar a la iglesia que está militando hoy en día en este mundo. Hay una iglesia que está perseverando fielmente en este mundo. Hay una iglesia que está aquí, que está viva, que está más poderosa que nunca. Amén. Y que está esperando al Señor con ansias. Esta era una iglesia que supo lanzarse a conquistar victorias en Cristo. Que no tenía los recursos que Pérgamo tenía, porque Pérgamo era mundana. Que no tenía los recursos que Sardi tenía, porque Sardi tenía allí una falsa profeta. Que no tenía los recursos de Tiatira, porque en Tiatira también había otra falsa enseñanza. Amén. Los nicolaitas estaban llenos de todo eso. Entonces, ¿a quién se le va a predicar esto? ¿A quién se le va a enseñar esto? Tiene que haber gente, tiene que aplicarlo hoy en día. El pastor que no aplique esto hoy en día a su iglesia, yo no sé qué está predicando, yo no sé qué está enseñando. Esto hay que aplicarlo. ¿O acaso usted le predica a su iglesia nada más de las otras 6 iglesias? Hay que aplicarlo, hay que aplicarle a esa iglesia que está aquí, que está viva. Esos recién convertidos que todavía no conocen mucho al Señor. Quiero decirle una cosa. Yo quiero decirle que aunque tienes poca fuerza, porque mire, hemos recibido un golpe terrible en este tiempo. Hemos recibido un golpe terrible en estos últimos días. Amén, meses con esto de la cuarentena. Recién convertidos que están perseverando por lo que aprendieron en enero, por lo que aprendieron en diciembre.
Y tú, amén, esa es mi oración todo el día. Amén, mi mente pensando, Señor, dámelos, Señor, esos que traíste, que no se les vaya, porque tienen poca fuerza. Entonces, no, ¿qué voy a hacer yo con ellos? ¿Los voy a lanzar para que el diablo se los lleve? No. Por eso es que yo te digo hoy en día, a los que están ahí, háblale de Dios, mantente con Dios. Pero los pastores hoy en día tenemos que enfocarnos en eso, en estas almas nuevas. Amén, órale para ellos, administrale. Amén. O sea, el Señor le dice, tienes poca fuerza. O sea, no te voy a... esto de poca fuerza, escúchame bien para que usted vea. Aquí usted no puede justificar su poca fuerza con inmovilidad. Aquí usted no puede justificar el que no tenga fuerza para hacer algo, no porque no lo quiera hacer. O sea, no hay fuerza pequeña delante de una voluntad grande. Aleluya. Se lo repito otra vez. No hay fuerza pequeña delante de una voluntad grande. Esta voluntad de esta iglesia era incomable, era una voluntad poderosa. Por eso es que necesitamos hombres y mujeres que tengan la voluntad de seguir hacia adelante, aunque no tengan fuerzas, aunque las fuerzas no le den. Por eso es que Dios le habla a esta iglesia poderoso. Amén. Usted sabe la gente que podía haber estado allí, que a lo mejor necesitaba una palabra de impacto, que necesitaba una palabra de poder. Y cuando llega esta carta y la lee, Dios le dice, porque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Amén. Aleluya. No me has negado. Te has mantenido constante. Amén. Eso mismo. Las pocas fuerzas no justifican la inmovilidad. No te justifiques. No. La iglesia de Filadelfia, Dios sabía que no tenía poca fuerza. Yo bendiga al reverendo Luis Rodríguez. La iglesia de Filadelfia, Dios sabía que no tenía poca fuerza, que tenía poca fuerza, que era una iglesia que estaba luchando. Amén. Y Dios le dice, aunque tienes poca fuerza, has sabido guardar mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia tuvo la oportunidad delante de ella de hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Filadelfia tenía, amén, razones suficientes para quejarse, pero mire, se quedó callada. Haga bucha y quédese callado. Amén. Filadelfia se quedó callada. Filadelfia sabía que iba a ser perseguida, amén, que el imperio estaba en contra de ella, y Filadelfia se mantuvo callada. Se mantuvo callado, no entendía, amén, lo que el mundo decía porque sus oídos le pertenecían a Dios. No escuchaba lo que el mundo hablaba porque sus ojos, amén, estaban enfocados en otra cosa. Eso Dios le dice a esta iglesia. Supo mantenerse fuerte, aunque no tuviera poca fuerza, porque guardaba la palabra de Dios. Aquí lo que hay que guardar es el compromiso con Dios. Si tú guardas el compromiso con Dios, el débil dice que es fuerte. Aleluya. Si tú guardas el compromiso con Dios, amén, los débiles dicen que son fuertes. Amén, eso es. Dice la Biblia que aún el necio cuando calla le es contado por sabio. Bendita sea la misericordia del Señor, porque aunque tiene, o sea, Dios le estaba... Yo quiero que usted entienda algo, porque hay personas que a lo mejor no podrán entender este texto, pero en la tesis del texto, cuando usted estudia esto, Dios estaba reconociendo de que la iglesia tenía poca fuerza. Tenía poca fuerza. O sea, pero lo que hacía que esta iglesia, aún teniendo poca fuerza, fuera vencedora, era que guardaba la palabra. Era que estaba comprometida con la palabra. Aleluya. Usted haga una inspección de su vida. Haga una inspección de su vida. En los momentos más difíciles de su vida, de debilidad, cuando tú piensas que ya no aguantas más, ¿qué te ha sostenido? ¿Qué te ha sostenido? ¿Qué te ha sostenido? Fácil. Yo sé lo que te sostuvo. Te sostiene la palabra. Te sostiene la palabra, te sostiene la palabra. No has negado mi palabra, has guardado mi palabra. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Has guardado lo que sostiene al hombre, has guardado lo que mantiene al hombre fiel. La integridad hacia la palabra, el testimonio. Amén. El decálogo de Dios lo has guardado. Te has mantenido firme en medio de tus debilidades. Oh, mi alma te adora, Jesús.
Por eso Dios le dice, amén, te voy a dar, Dios le está diciendo a esta iglesia, te voy a dar el secreto de tu fortaleza, aunque te sientas débil. Has guardado mi palabra, y al que guarda mi palabra renovará sus fuerzas como las águilas. Amén. Será fuerte y aleluya. Y Dios le dice a esta iglesia, no has negado mi nombre. Me quiero detener ahí. Me quiero detener en esto de no has negado mi nombre. Una de las cosas más serias que tenían estas iglesias, una de las resistencias más duras que tenían estas iglesias, era que hacían que los cristianos de aquel tiempo, ¿se acuerdan de Policarpio? ¿Se acuerdan de todos estos cristianos? Amén. Que el Señor les habló, le dijo a la iglesia de Pérgamo, le dijo, pero todavía tienes ahí unos pocos fieles. Yo quiero que usted entienda que a esta iglesia la forma de operar del enemigo era arrestar, poner presión, llevarlos en medio de la hoguera, llevarlos en medio del estadio, y ahí le hacían una pregunta: ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Niegas a Cristo o no lo niegas? Y ellos, porque usted, mire hermano, yo quiero que usted entienda, esto era un problema desde el comienzo en Hechos. Porque usted dirá, pastor, ¿por qué era un problema? No me he salido del tema, porque quiero decirte, quiero que usted vea lo profundo que es, no has negado mi nombre. Cuando los apóstoles comenzaron a bautizar, ¿se acuerdan que los apóstoles comenzaban a bautizar en el nombre de Jesús? ¿Y usted sabe por qué comenzaban a bautizar en el nombre de Jesús? Porque aunque estaba el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, ahora los apóstoles tuvieron que comenzar a bautizar en el nombre de Jesús, para que aquellos que se bautizaran confesaran que Jesús era su Señor. La iglesia antigua, la iglesia primitiva, comenzó esta práctica porque ese era el método que ellos utilizaban para confesar a Jesús delante de los hombres. Por eso es que Pablo a Romanos le habla y le dice: y si me confesares delante de los hombres, amén, y si creyeres que Dios le levantó de los muertos. Era bien importante el no negar a Jesucristo. Y yo quiero decirle una cosa: la Biblia dice, el que no me niega a mí, yo no le negaré delante de mi Padre, y lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Es tan poderoso esto de no negar, porque cuando la iglesia entra en una negación del evangelio, usted puede negar a Dios teniendo el sign al frente que diga: somos la iglesia fulana de tal. Si sus obras y sus acciones no van en concordia y en común acuerdo con lo que el evangelio, amén, habla y se predica, y la base fundamental de esto, tú estás negando a Jesucristo. Se niega a Jesucristo no solamente en decir yo no quiero a Dios o yo no quiero a Cristo. Se niega a Jesucristo con tus actitudes, con tus hechos, con tus acciones. Se niega a Jesucristo de un sinnúmero de cosas. Pero en este momento, en este tiempo, a esta iglesia, Dios le está diciendo: no han negado mi nombre. Porque en el momento en que Filadelfia vivía, en aquel tiempo, esa era la pregunta del día. Esa era la pregunta que de ahí valía la vida o la muerte. Y cuando se le preguntaba a esta gente de esta iglesia: ¿eres de Cristo o no eres de Cristo?, ellos decían: yo soy de Cristo. ¿Y qué implicaba el decir yo soy de Cristo? Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en la santidad. Yo creo que los hombres tienen que arrepentirse, amén, de sus malos caminos. Eso significa no negar mi nombre. Yo creo en la doctrina fundamental que predicó Jesucristo. Yo creo en el arrepentimiento. Yo creo en el amor. Yo creo en todo lo que Jesucristo predicó. Y amo y acepto todas sus doctrinas. Así es que se habla del evangelio. Así es que se vive el evangelio. No es evangelio wichiwachi que usted quiere andar por ahí, amén, y tener fábulas de hombres y tener un sinnúmero de dogmas de hombres implementadas para no llevar nada, para no llevar ningún tipo de beneficio espiritual a la obra. Yo soy de Cristo.
por cuanto no has negado mi nombre. Significa que nosotros como pastores y como hombres de Dios tenemos que mantener una integridad desde el altar, una integridad afuera, una integridad por donde quiera que caminemos. La integridad debe de mantenerse al frente de nuestra frente y nuestra fidelidad abriendo camino. Por eso es que Dios le dijo a Filadelfia: no han negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, guardas mi palabra y no niegas mi nombre. No lo niegas. En el desarrollo, en el exégesis de esto, amén, Dios le está diciendo algo más profundo. Le está diciendo: se te ha dado la oportunidad de negarlo y no lo has negado. Se te ha dado la oportunidad, se te ha brindado la oportunidad, se te han hecho las ofertas para que lo niegues y no lo has negado, porque las ofertas hacen a uno también negar. Yo no sé si usted me está entendiendo o no. Las ofertas hacen que lo nieguen. Ofertas indecorosas para las iglesias hacen que lo nieguen. Usted sabe que usted acepta una oferta del diablo, amén, y aunque se vea linda y se vea de beneficios para 2 o 3, amén, no sirven, no es fundamental, no tiene ningún fundamento. Por eso es que yo siempre le digo a nuestra iglesia, y lo repito cada vez que me sea la oportunidad, cada vez. Si nosotros como iglesia estamos planificando levantar un templo, y si nosotros, amén, cogemos 10 centavos de la ciudad o de alguna organización para ayudarnos a levantar eso, estoy negando su nombre. ¿Y sabe por qué estoy negando su nombre? Porque cada vez que ellos deseen utilizar nuestro santuario, que es santo, que no se puede profanar, para hablar de sus pamplinas, para hablar de sus ideas, para hablar de sus ideales, quieren venir y coger el templo para hacerlo, y nosotros en este tiempo no podemos. Eso significa: no has negado mi nombre. Te han mantenido fiel. Montón de gente por ahí negando a Jesucristo y predicando de Él. No sé si me entendieron esa, se me zafó. Negando a Jesucristo y predicando de Él. Amén. Eso se llama hipocresía. Dios le dijo a esta iglesia: no utilizas mi nombre para nada. Amén. Mi nombre se utiliza para salvar almas, para restaurar. Mi nombre se utiliza para enfocarte, para mantenerte predicando el evangelio. Para eso fue que te abrí la puerta. En el momento en que yo me ponga a predicar de otra cosa, se acaba la iglesia, se acaba el ministerio, se me daña todo. Habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo, pero vive con Jesucristo. Amén. Usted puede hablar de Jesucristo, usted puede decir todo lo que usted quiera de Jesucristo, pero llega el momento en que tu integridad te mantiene firme ante Él. Ama a Dios sobre todas las cosas. No se puede predicar de Él. No se puede predicar de Él, amén, sin vivirlo a Él. No se puede predicar de Él sin andar con Él. Aleluya. Pero tiene poca fuerza. Dios le había dado a esta iglesia la oportunidad que le dio a las otras iglesias, porque Dios es el Dios de oportunidades. Dios le dio una oportunidad. Pérgamo, Esmirna, a todas le dio la misma oportunidad, y a esta iglesia Dios le dio la misma oportunidad. Te abrí algo delante de ti. Aprovecha la oportunidad, aprovecha el momento, aprovecha el impulso. Por eso es que yo le hablo mucho a nuestra iglesia, amén, nuestra iglesia aquí en Youngstown. Yo le hablo y le digo: nosotros aprovechamos las oportunidades de Dios, aprovechamos los momentos de Dios. Bienaventurado el pastor que me está viendo aquí, que aprovecha el momento de Dios. Los momentos de Dios vienen y usted como pastor tiene que aprovecharlo. Pero escuche bien, con ese momento también vienen un sinnúmero de cosas que, si usted no sabe discernirlas, entran y te echan a perder la viña. Si usted tiene que tener cuidado. Esta iglesia entendía el mensaje, sabía cuál era el mensaje. Tienes poca fuerza, amén, fortalécenos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 dice, amén, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta iglesia sabía que era, amén, pequeña como David y vencía gigantes como Goliat. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Ha guardado mi palabra. Usted sabe eso, hermano. Esta iglesia no calculó fuerzas humanas.
Esta iglesia no calculó sus fuerzas en fuerzas humanas, ni contó con nada. Esta fuerza era divina. Esta fuerza venía del cielo. David sabía. Amén. Eso es. David sabía que él no podía. Amén. Los escritores comparan a David con esto y nos dan ese tipo de analogía para que nos entendamos. David sabía que no tenía oportunidad físicamente contra Goliat. David lo entendía. Por eso es que lo primero que sale de la boca de David es: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Ahí es donde está la situación de Filadelfia. Filadelfia, la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas, pero sabía que el que le había dado la victoria era Dios. David era pequeño. Ha guardado mi palabra. Esta iglesia no calculó, amén, que no podía hacer nada por fuerzas humanas. No son fuerzas humanas. Aquí tú no haces las cosas por tu propia fuerza. Por más fuerza que tú hagas humanamente, te caes. Esta iglesia de Filadelfia no podía ponerse a calcular su fuerza contra aquello que le estaba luchando. Pero esta iglesia decía: yo tengo una fuerza poderosa, la tengo dentro de mí, la tengo tan incrustada dentro de mí, que cuando esta fuerza sale, hace cosas poderosas, hace cosas maravillosas, hace cosas que nadie puede hacer. Esta iglesia sabía que la piedra iba a tumbar a Goliat, pero los que tenían que cortarle la cabeza eran ellos. Te lo voy a dejar ahí para después. Algunas iglesias que poseen mucha fuerza humana pierden su tiempo tratando de abrir puertas cerradas. Sin embargo, las fuerzas pequeñas, la iglesia que tiene fuerzas pequeñas, es la que Dios le dice: para que no haga fuerza, las puertas grandes las abro yo. Filadelfia no tenía fuerzas que traspasaran las puertas del Señor, pero como Dios se las abrió, no había quien se las cerrara. Pérgamo tuvo que hacer alianzas se lo voy a decir con calma para que usted entienda esto. Pérgamo tuvo que hacer alianzas con el Estado y con el Imperio Romano para abrirse puertas. Esas puertas las abrió el hombre. Y por consecuencia llevaron a la iglesia a perderse. Dale, viejito, eso es. Mi hermano. Ahora tú encuentras una iglesia que Dios le dice: tienes poca fuerza, pero el que abre la puerta soy yo. Aleluya. Las pocas fuerzas que ellos tenían no eran necesarias para abrir las puertas que Dios tenía para ellos. Escúchame bien para que usted vea. Me voy a quedar 2 segundos más aquí, o 3 o 4. Las puertas que Dios le estaba abriendo a la iglesia débil era para que ella entrara a predicar el reino. Esas puertas no había que hacer fuerza. Si usted como pastor o como predicador o como evangelista tiene que estar haciendo fuerza para que las puertas se te abran, tienes que tener cuidado por la fuerza tienes que tener cuidado por dónde te metes. Y el cuidado tiene que ser selectivo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando Dios le dijo a esta iglesia: tienes poca fuerza, pero ya Dios te ha puesto, amén, Dios bendiga a reverendo Pastrana, reverendo Joel Colón, tienes poca fuerza, pero te las abrí la puerta yo. Te abrí la puerta yo. Te abrí la puerta. No has negado mi nombre. Esta expresión, amén, tiene tanto que decir, porque testifica de que aún en la debilidad y en su poca fuerza, la iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel.
Yo necesito ver gente fiel. Dios necesita ver gente fiel. Dios necesita ver gente centrada. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Se acuerdan que le mencioné que allá en Sardis y en Tiatira habían sinagogas de Satanás? O sea, tipificando a aquellos que estaban haciéndole la guerra a esta iglesia. Lo que le estaban haciendo la guerra a Filadelfia. Escúchame bien, la promesa que Jesucristo le hace a esta iglesia la divide en tres partes. La primera promesa que le hace el Señor es con respecto al testimonio de la iglesia de Filadelfia frente a los mentirosos que decían ser judíos y no lo eran. En aquel tiempo, la iglesia de Filadelfia la perseguían igual que Esmirna por aquellos. Yo quiero que usted entienda algo, que hay mucha gente que dice que los de Israel son todos judíos. Yo quiero que usted, amén, usted no me mezcle una cosa con la otra, porque no todos los que viven en Israel son judíos, ni todos los que dicen ser judíos son judíos. Amén, ni todos los que dicen ser de Dios son de Dios, ni todos los que dicen hablar de Dios hablan de Dios. En la iglesia de Esmirna también, amén, tenía sinagogas de Satanás. O sea, predicaban religión, pero eran templos nada más. Predicaban una doctrina, amén, o unas dogmas, pero estaban apartados de la verdad. Entonces, para Dios hablarle a esta iglesia, le decía, yo conozco también quiénes son los que dicen que predican y no predican. Quiénes son los que dicen ser y no ser. Yo conozco también los que están para hacer algo y no lo hacen. Ahora, la primera parte que Dios divide estas primeras tres promesas es: te voy a mantener fiel a ti delante de tus perseguidores, frente a los mentirosos que dicen ser judíos. Amén. Para que entiendan esto, Filadelfia había sido fiel frente a la persecución de estos escarnecedores. Jesús ahora se va a ocupar de mostrarle a los falsos que la iglesia de Filadelfia era una iglesia, amén, que tenía poder y autoridad porque se mantenía en relación con Dios. No negaban la autoridad de Dios. No pertenecían a la sinagoga, no entraban a la sinagoga, pero Dios los tenía honrados. Sin embargo, a la sinagoga Dios le dice sinagoga de Satanás, porque las prácticas de Satanás eran las que hacían. Aleluya. No, ese es el punto. Yo siempre digo eso. Amén. Los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si eran fieles, iban a ver la mano de Dios. Si no eran fieles, no iban a ver el favor de Dios. Volvemos a la fidelidad. Dios le dijo a esta iglesia: te voy a honrar delante de los que dicen ser judíos y no lo son. Amén. Y cierro, ya llevo una hora. El Señor ahora le dice: por cuanto has guardado mi palabra y la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Aquí es donde nosotros vamos a hablar de qué el Señor tiene que librar a Filadelfia. ¿De qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí el Señor se mete profundo y le habla a la iglesia que está viviendo en el tiempo de hoy, que es la Filadelfia de hoy en día. Les dije al principio que comenzamos estos estudios que estas 7 iglesias están manifestadas en esta dispensación. Están todas caminando y militando por la tierra. Está Pérgamo en Roma, está Tiatira en Roma, está Sardis por ahí, está Filadelfia por acá, está Éfeso por otro lado. Y la semana que viene vamos a ver que está la Odisea. Las 7 están manifestadas en esta dispensación. Pero a esta iglesia Dios le dice algo que a nadie
a ninguna otra le dice: viene una hora de prueba, viene una hora de tentación, viene una hora difícil para los moradores de la tierra. Viene una hora donde la iglesia, amén, va a comenzar a ver lo que estamos viendo, pero va a haber algo grande. Va a llegar un día donde va a ser el comienzo de una gran tribulación como nunca antes se ha visto. Y la iglesia de Filadelfia no va a estar para esa gran tribulación como nunca antes se ha visto. La promesa que Dios le hace a esta iglesia es que la va a librar de la prueba que viene. No me interesa si este video lo ve alguien que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. No me interesa si este video lo ve alguien que ahora es hereje porque antes predicaba de algo, amén, y vivía algo y ahora no lo vive, amén. Y están cambiando todas las cosas. Ahora viene la prueba de tribulación sobre este mundo, y te quiero decir a ti que está ahí, esa gran tribulación que viene sobre este mundo, a la iglesia de Filadelfia no le va a tocar. A la iglesia de Filadelfia no le va a tocar ese gran día que viene de prueba para morar, para probar a los moradores de esta tierra. Yo no moro en esta tierra. Cuando llegue yo me he encargado de que mi morada sea celestial. Yo me he encargado de que cuando llegue el momento de tribulación sobre esta tierra, amén, yo esté en el cielo. Dice la Biblia que vendrá un momento de prueba, eso se llama la gran tribulación. Vendrá una tribulación como nunca antes. Y Dios le dice a la iglesia: te voy a guardar. Cuando Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: te voy a guardar, la única forma, escúchame bien, la única forma que la iglesia de Filadelfia tiene para ser guardada de los juicios y de la gran tribulación y de la tribulación que viene aquí en la tierra es que no esté aquí. Que no esté aquí. Compártalo ahora. Compártalo ahora. La única, así es lo único. Antes de que vinieran los juicios, Enoc caminaba con Dios, Enoc hablaba con Dios, y Dios viene y se lo llevó. La iglesia que está aquí, amén, la iglesia que ama a Jesucristo, la iglesia que está perseverando fielmente, la iglesia que se mantiene ahí, amén, luchando contra viento y marea, es la iglesia que está comenzando a ver que la palabra de Dios es más viva y eficaz, que no se va a quitar, que no se va a quitar. No le haga caso a esos herejes, no le haga caso a esos anatemas, a esos hombres que se están levantando, amén. Ay, Dios mío, quitando el rapto de la iglesia, diciendo que el rapto no existe. Están confundiendo el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo y le están predicando eso a la gente. Pero hay una iglesia que está pendiente al rapto. Hay una iglesia que está pendiente al arrebatamiento, y esa iglesia está aquí. Se llama la iglesia de Filadelfia. Él nos viene a buscar. Aleluya. Él nos viene a buscar. Mi alma te adora. Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia, amén, esa se llama la respuesta, esa se llama, amén, la mejor protección que el mundo tiene. Como único, escúchame bien, como único Dios puede librar a la iglesia de Filadelfia de esta persecución, es que la iglesia no esté aquí. ¿Y dónde va a estar la iglesia? Fácil. El Señor le prometió a la iglesia sacarla de aquí y llevarla a morar con Él, llevarla a estar con Él. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia esté en el cielo casándose con el Cordero, casándose con el novio, mi alma te adora, Dios, casándose en el cielo, celebrando la victoria de vencedor. Mientras la iglesia esté en el cielo, aquí en la tierra se estarán viviendo momentos horribles, amén, momentos que la Biblia amén, describe que son terribles como nunca antes. Hay una iglesia que, aunque el diablo diga que no, se va para el cielo y estará en el cielo con Él y reinará con Él y se gozará con Él, y Dios y Jesucristo le presentará al Señor en el cielo a la iglesia y le dirá: estos son los que
los que me guardaron, los que no negaron mi nombre, los que me sirvieron, estos son los que merecen estar aquí. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Perdonen si me agito, perdonen si alzo la voz, pero es que yo siento la presencia de Dios. Vamos a estar ahí con Él. Vamos a estar. Esta promesa es interesante, hermano. Esta promesa es interesante porque Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: ha guardado la palabra de la paciencia. Lo que quiere decir que la iglesia había sufrido callada y había aguantado con paciencia. Amén. Había aguantado todo lo que le mandaban. Todos los golpes que le daban los aguantaba. Aguantaba la persecución. Aguantaba el quebranto. Tenía victoria. Es interesante porque a los que fueron obedientes y aplicaron la palabra de Dios a su vida, esa promesa del cuidado y de protección fue para ellos. Aquí esta protección no es para ninguna iglesia mundana. Se fueron de aquí. Esta protección no es para ningún cristiano tibio. Se fueron de aquí. Esta protección no es para ninguno de aquellos que dicen ser judíos y no son. Se fueron de aquí. Esta protección es para aquella iglesia que supo mantener la palabra y no negar su nombre. A los que supieron mantener y guardar su nombre. A los que prefirieron sufrir en el mundo y gozarse en el cielo. Aleluya. A los que prefirieron mejor, amén, sufrir aquí en el mundo. Amén, desquitarse. Amén, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y gozarnos allá en el cielo. Aleluya. Acuérdese lo que yo siempre le digo. Prefiero mejor vivir 2 veces y morir una que no vivir una y morir 2. Aleluya. No sé si lo entendieron, pero se lo dejo después. Aleluya. Acuérdense que esa es la promesa del hombre de Dios. La promesa para el pueblo de Dios. La promesa para aquel que está dentro de la voluntad de Dios. Es interesante ver que esta palabra se le va a aplicar a los obedientes. Se le va a aplicar a aquellos que verdaderamente aman a Dios. Amén. Son los pastores que estamos aquí, los ministros que estamos aquí. Hay que seguir predicando esta palabra. Hay que seguir hablando de esta palabra. Hay que seguir hablando a la iglesia que la iglesia va a ser cuidada. Hay una iglesia que va a ser cuidada por Dios. Y es cuidada por Dios. Filadelfia está caminando en el mundo hoy en día. Se pasea entre ellos, pero no son de ellos. Esa fue la oración de Jesucristo cuando oró en San Juan 17. Aquí están. Ellos son tuyos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos te pertenecen así. Ellos son tuyos. Cuídalos, protégelos hasta que yo venga a buscarlos otra vez. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Amén. Ese mismo Cristo que se fue es el mismo que va a regresar. Amén. No te estoy hablando de la segunda venida, porque son 2 eventos distintos. Te estoy diciendo que en el rapto de la iglesia, que en el arrebatamiento de la iglesia, amén, eso es un evento que es gran tribulación, antes de la gran tribulación. Amén. Ninguna base bíblica te dice a ti que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La Biblia dice que a los únicos que le son, que Dios le promete ser librados de la gran tribulación, es a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. Acuérdese de Enoc, acuérdese de Noé, acuérdese de estos hombres de Dios. Amén. Que Dios los libró de los juicios terribles que venían. Amén. Y cómo Dios los hizo, guardándolos. Acuérdense que Dios los guarda. Amén. Dios los protege. Amén, aleluya. Acuérdense que Enoc tipifica la iglesia gentil. Acuérdense que nosotros como iglesia, lavados por la sangre de Cristo, ahora hemos sido redimidos por Él. Y como Enoc Dios se lo llevó, es el prototipo de que la iglesia se va con Cristo. De que Dios tiene la autoridad de sacar un hombre de la tierra y llevárselo. Aleluya. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A los que guardaron la palabra de mi paciencia con tranquilidad. Amén. Esta expresión es utilizada en en el capítulo 2, versículo 16.
amén, de Apocalipsis, en el capítulo 22, 17 al 20. Ahí está la palabra. Jesús le exhorta a la iglesia a retener lo que poseía. Nadie puede tomar lo que Dios te ha dado, nadie. Amén. La corona de Estéfano. Amén. ¿Se acuerdan que le hablé de las coronas? ¿Se acuerdan que le hablé que las Olimpiadas, allá en Olimpia, amén, en Grecia, se le daba una corona llena de flores por encima a todo aquel que vencía? Jesús se fue a preparar esa morada. Amén. Jesús se fue y le dijo a la iglesia: reténlo, aguanta lo que tienes, nadie te lo quite. ¿Por qué? Porque pueden haber momentos que a lo mejor tú digas: no quiero seguir más, no quiero caminar más, no quiero mantenerme más. Y el Señor te dice: acuérdate que hay una corona que está en juego, hay que mantenerla. El hecho de mantener es de retener. O sea, para tú retener algo, escúchame, le voy a dar esto para que usted vea. La retención de algo puede ser producto de que alguien puede querer venir a quitártela, y tú, ante los intentos de otros, tú la retienes. El retener implica fuerza. El retener implica sacrificio para mantener algo que tú sabes que es tuyo. Ahora, la Biblia me dice, escúchame bien para que usted vea, en la tesis del versículo dice: he aquí, yo vengo pronto. Nosotros entendemos eso ya. Nosotros sabemos que el yo vengo pronto de Dios puede implicar tiempos, puede implicar lapsos de tiempo. Pero el yo vengo es lo que me mantiene a mí enfocado. No en el pronto, porque el pronto sitúa un tiempo indefinido. Ahora, lo que me mantiene a mí enfocado es: yo vengo. Yo vengo. ¿Dónde están los que lo esperan? ¿Dónde están los que lo esperan? Yo vengo. Termino. Todo creyente tenemos que mantener una actitud, la que reclamaron los discípulos, para que ninguno, o sea, eso quiere decir que pueden haber intentos de tomar tu corona, y el Señor dijo: tienes que descartarlos a todos. Nadie puede tomarla. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie. Tiene que ser tuya, tiene que ser para ti, tiene que ser tuya. Junto a esta promesa, Jesús exhorta a la iglesia de Filadelfia a retener lo que poseía, a mantener una actitud de responsabilidad, a mantener una actitud de perseverancia, a mantener una actitud de consistencia, a mantener una actitud de riqueza espiritual, a mantener una actitud de sometimiento, a mantener una actitud de libertad en Cristo. Le enfoca, le dice: tienes que mantenerte alentado. Alentado. La persecución fue lo que te mantuvo ahí. La fidelidad fue lo que te ayudó a resistirla. La ciudad de Filadelfia pasó un momento terrible. Ahora, Dios le dice a esta iglesia: te voy a dar una corona, y no es de flores. Es una corona única. Es una corona única. Hay que perseverar, hay que resistir. La iglesia de Jesucristo tiene que resistir. Aquellos que están escuchándome ahí, aquellos que me están escuchando y saben que es necesario, que es menester mantenerse perseverando en estos días. Es necesario, es menester mantenerse enfocado en estos días. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a mantener un enfoque, está llamada a mantener una verticalidad ante todas estas situaciones que nos ha tocado vivir. Y la iglesia va a mantener la estabilidad del evangelio. Escúchame bien para que usted vea. Usted dirá: pastor, Dios te bendiga, Saúl, amén, un gusto. Usted dirá: pastor, ¿cómo que la iglesia es la que mantiene el evangelio? Fácil. El evangelio es de Jesucristo, pero la responsabilidad de predicarlos se le fue delegada a la iglesia. Mientras Filadelfia esté en el mundo, se estará predicando la verdad del evangelio.
se estará viviendo como es, se estará predicando como es, se estará desenmascarando a los falsos profetas y falsos apóstoles, se estará desenmascarando a todo aquel que trate de abrazar y de engañar y de minar y de diluir el evangelio. Se estará desenmascarando a todos aquellos que traten de fascinar o de fantasear con la iglesia y con las emociones de la iglesia. A la gente, a los de Gálatas, a los que predicaban el evangelio, que fueron a predicar el evangelio a los Gálatas, a esos hay que desenmascararlo. La iglesia, mientras la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia de Jesucristo, que está fiel, que guarda la sana doctrina, que guarda la verdad, mientras la iglesia esté aquí, el evangelio está salvo, porque se está predicando un evangelio de verdad, se está predicando un evangelio de poder, de unción, de autoridad, se está predicando un evangelio que llega, amén, que cambia, que hace que el hombre sea transformado. Ese es el evangelio que estaba predicando la iglesia de Filadelfia. Perseverar, mantener la integridad, mantener la verticalidad, mantener, amén, la área única tuya que te mantiene en contacto con Dios, es la área tuya íntegra. Dios le está hablando a esta iglesia de mantenerla fiel, íntegra, estable, dentro del santuario, dentro de todo lo que Dios pone. Escuche cómo Dios le dice a esta iglesia. Amén. Al que venciere yo le haré columna, te voy a dar estabilidad en el templo de mi Dios. Usted sabía que en el templo de Salomón habían 2 columnas que tenían nombre. Te lo voy a dejar después porque te lo tengo que explicar después. Escúcheme bien para que usted vea. Dios le dice, los haré columnas en el templo de mi Dios. O sea, los haré estables en el templo de mi Dios. Los haré estables en la adoración del santuario. Amén. Dentro del lugar santísimo. Aleluya. Los creyentes que vencieron seremos parte importante del sustento de la adoración y del servicio y de la fortaleza. Dice Apocalipsis 21:22. Aleluya. Te voy a hacer. Amén. Sí, eso es. A ver, la pastora está preparando la lonchera. Eso es así. Lo sabemos que se escucha. Eso es. Nosotros como iglesia debemos mantener esa integridad. Escúcheme para que usted vea. Y cierro porque ya llevo 1 hora y 15 minutos. Ya bien. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, es propiedad de Dios. ¿Ok? Dentro y fuera del santuario. La expresión de mi Dios es una expresión hermosa que denota el hecho de la grandeza de Dios a las cosas que le pertenecen. Te lo voy a decir otra vez. El hecho de que Dios diga de mi Dios es una expresión que denota el hecho de que Dios ama y sella lo que le pertenece. Dios es todo. Y los que le sirven fielmente, Dios le hará parte suya con nombre. Y dirá, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. O sea, aquí todo es de Dios. Aquí nada es nuestro. Aquí todo es de Dios. Amén. La gloria es de Dios. El caminar es de Dios. Mi servicio es de Dios. Mi ministerio es de Dios. Todo aquí es de Dios. Y Dios tiene todo sellado. Porque en ese gran reinado, que será el último reinado, todo le pertenece a Él. Mi estabilidad, mientras me mantenga íntegro, le pertenece a Dios. Mientras me mantenga vertical, le pertenece a Dios. Amén. La expresión de mi Dios, amén, es algo poderoso. El Señor nos aclara y nos dice, vas a ser parte de mi posesión. ¿Cómo usted sabe eso? Porque voy a escribir sobre ti, sobre la columna, el nombre de mi Dios. Tenemos que entender que los creyentes somos ciudadanos del cielo. Amén. Creación permanente, aquel que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, es propio que Dios diga, eres mío, eres mío. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. No hay hombre que pueda proclamarse que la iglesia es de él. La iglesia es de Cristo.
Cuando Él dice de mi Dios y pondré el nombre de mi Dios sobre él, te está diciendo voy a poner mi nombre sobre ti como que eres propiedad mía. Dios le dice eso a la iglesia de Filadelfia hoy. Esto nos recuerda a los sacerdotes en la antigüedad. Amén. En el Antiguo Testamento. Amén. Y la frase en su mistra que decía santidad a Jehová, la cual indicaba el estado en que debían de estar y ministrar todos los siervos de Dios. Se lo repito otra vez para que lo entiendan. ¿Se acuerdan de la mistra? Amén. La mistra que el sacerdote llevaba, que decía santidad a Jehová. Esa mistra, amén, era para que se acordara del estado en que tenían que estar los hombres cuando iban a entrar dentro del santuario. Por eso es que ahí es donde Dios lo habla. Somos suyos eternamente. Vamos a ser suyos para siempre. Es lindo cuando Dios dice de mi Dios. Es maravilloso es maravilloso portar el nombre de Dios. Pero usted portar el nombre del Señor, tenemos que honrar el nombre del Señor. Termino, escúcheme esto. Usted sabe cuál es el mensaje que el departamento de, yo no sé cómo se le dice, el Safety Department del trabajo, el que se encarga de que los trabajadores hagan todo con responsabilidad y cuidado. Usted sabe cuál es el lema de ellos cada vez que nos dan a nosotros un recordatorio. Lo que nos dicen es, acuérdate que tú eres el chofer del camión, pero en la puerta está escrito nuestro nombre. Cuando te subas al camión, cuando lo manejes, acuérdate que cuando la gente vea, no va a mirar al chofer, va a mirar el nombre de la compañía. Cuando Dios dice, mi Dios, de mi Dios, te está diciendo, la gente te va a mirar a ti, pero lo que va a mirar es el nombre que tú llevas encima. Te va a mirar a ti como cristiano. Por eso es que Dios asegura y le pone certificación. Amén, comité de seguridad, muchas gracias. Le pone certificación y le dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, pero lo que está afuera es el nombre de la compañía. Si como empleado dañas el nombre de la compañía, nos perjudicas a todos. El jefe, el dueño de la compañía, cuando baja y nos da a todos lo que nos va a decir todas las mañanas o cada 2 días cuando lo haga, al final de su vocablo dice, todo lo que yo les dije a ustedes lo pueden olvidar, pero por favor, no olviden a quien ustedes representan. Hablen bien, traten bien a los clientes, mantengan la integridad. No texteen manejando un camión, porque al final representan el nombre que está en la puerta. Cuando Dios dice, te pondré mi nombre, Él no te lo va a poner ahora, pero ahora tú se supone que estés representándolo. El Señor nos declara una comunión eterna de su parte. Cuando el Señor nos dice en el capítulo 3, versículo 12, la parte B, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Ahora no solo se habla del nombre que tendremos, sino de el nombre de la ciudad donde nosotros vamos a estar. Cierro. Apocalipsis 21, 24 al 27. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honra. Y sus puertas nunca serán cerradas porque no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Te está hablando de la nueva Jerusalén.
que se haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cierro. No puedo continuar. Es interesante lo que la iglesia está por vivir. Olvídese de lo que la iglesia ya vivió. A mí lo que me interesa es lo que la iglesia está por vivir. Y la iglesia está por vivir lo mejor que le toca al pueblo fiel. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. No hablo de cosas materiales, porque lo material perecerá. Hablo del rapto y del arrebatamiento. Viene porque viene. Viene a buscar la iglesia. Lo mejor está por venir. Fui a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no fuese así, yo los hubiera dicho. El Señor viene a buscar la iglesia. Hay que vivir ahora más agarrados de Dios que nunca. Más agarrados de Dios que nunca. No permitas que el hombre te mine la mente después de haber perseverado tanto y haber creído tanto en este rapto hermoso, en este arrebatamiento que viene. Que te quedes por haberle permitido al diablo nublar tu conocimiento. Aleluya. ¿Cuál es la aplicación de esta iglesia? Debemos estar claros en nuestra mente que seremos probados y vamos a tener que ser comprometidos en lo que hacemos. Acuérdese lo que le dije al principio. No hacemos obras para salvarnos. Las hacemos porque ya somos salvos. Y porque aleluya. La iglesia está ahí, pastor, que me está viendo, sigue ahí. El Señor dijo, bienaventurados los que lavan sus ropas, porque tendrán derecho a comer del árbol de la vida y entrar por la puerta de la gran ciudad. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.